Amigos y amigas, muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes. Estamos en este evento que es el segundo foro sobre temas temáticos hacia un programa para 2024. Este es un evento del Frente Cívico Nacional, una iniciativa que busca una candidatura única para 2024, busca construir un programa de para qué queremos esa candidatura única a través de foros y consultas, participación ciudadana. Y en este día queremos hablar sobre el estado actual de nuestra democracia. El foro se llama En defensa de la legalidad y la democracia porque hay la idea, la impresión que tenemos muchos de que nuestra democracia, que es una democracia joven de apenas 25 o 30 años, está bajo ataque. Varios de sus pilares están siendo demolidos o están siendo cuestionados. Y tenemos aquí a tres personas que saben mucho del tema. Tenemos al 8-2014, IFE, INE. Vamos a empezar con María. Queremos pedirles una breve exposición de si ustedes, como nosotros, perciben esta amenaza a la democracia. Es decir, si hay un ataque, una idea de que esto que teníamos en cuanto a participación, partidos políticos, un órgano electoral autónomo y robusto, es una idea conservadora que debemos desechar, si en realidad estamos, como alguien dijo, en la fase destructiva de la revolución y entonces nosotros estamos simplemente reaccionando, o si hay referencias internacionales, experiencias propias que hemos vivido nosotros que nos hablan de una situación realmente amenazante para la democracia. María. No leí tu currículum. María Marván Laborde estudió en la UNAM Sociología y se graduó de maestría y doctorado en la New School for Social Research de la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Fue comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de 2003 a 2011 y comisionada presidenta desde su fundación hasta 2006 del IFAI. Fue consejera del Instituto Federal Electoral 2011-2014. Ha sido catedrática en diversas instituciones de educación superior, como son la UNAM, el ITAM, la UDG, el ITESO y la UP. Desde 2014 se reintegró a la vida académica como investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Desde enero de 2015 es la presidenta del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia, gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. La pregunta creo que es complicada y pertinente, y más en esta semana. Vamos a hablar en primer lugar de la democracia en el sentido más llano que lo entendemos la gran mayoría de los ciudadanos y las ciudadanas, en el sentido de tener la ciudadanía la capacidad y la posibilidad de elegir a nuestros gobernantes y a nuestros representantes en el Congreso. Desde luego asumo que democracia es mucho más, pero yo propondría que nos centremos en esto y ya después, si quieren, lo vamos ampliando. En este sentido, yo creo que lo primero que hay que reconocer es lo que Morena, si no vemos el abanico de puestos que están a discusión, en unas ganan y en otras pierden. Y el gran valor que tiene eso es la aceptación de las reglas. ¿Por qué veo yo ahora una amenaza inminente a la democracia? Porque el INE y los magistrados electorales están siendo atacados por primera vez desde el partido en el poder por el presidente de la República. Y eso realmente es una amenaza. No hay evidencia, no hay elementos objetivos. Se habla de un gasto extraordinario, no han podido decir cómo reducirlo, más que con una carta bastante insultante al propio INE, diciendo, por ejemplo,
desaparezcan los fideicomisos, cuando los fideicomisos legalmente no se pueden desaparecer. No hay una discusión sobre cómo mejorar el INE. Hay un ataque al INE y el último ataque lo vimos esta semana proponiendo que los consejeros electorales y magistrados electorales fuesen elegidos en el futuro inmediato, algo así como pasado mañana, a partir del voto universal y secreto. Dicho esto, digamos como un contexto en relación a este particular tema, creo que desde hace tiempo está perdida la ruta, el rumbo, respecto de cómo culminar ese proceso político. Yo he dicho, y es muy polémico, que justamente me pareció que el Pacto por México era un intento de eso, de construir una salida, si se quiere, entre las élites, para construir justamente una nueva realidad, digamos, política, no solo en lo electoral, sino en otros ámbitos de la vida pública y política. Bueno, hasta ahí dejaría, digamos, lo que nos trajo hasta acá, en una parte, con carencias y virtudes. En eso, esta sería mi postura respecto de este tema. Y lo que tenemos hoy, o lo que está viviéndose ahora, para tratar de ser muy sintético, es una continuación, digamos, de más bien el antiguo modelo, yo diría previo en algunos sentidos, al proceso de transición a la democracia, sin ofrecer elementos nuevos asociados a ese modelo. ¿A qué me refiero? Hay evidentemente un ejercicio hiperpresidencialista en el país y una suerte de construcción, digamos, el presidente tiene casi convulsiones cuando escucha la palabra autonomía, ¿no? Tiene problemas muy importantes, y esto ha llevado a que construya a su principal adversario, a personas que no están, a personas y a instituciones que no están dispuestos al término de relación que le propone al país. Y este término de relación tiene que ver con el sometimiento político. Es decir, esta fórmula hiperpresidencialista lo que está buscando en muchos sentidos es una suerte de concentración del poder, más al estilo del viejo régimen que al estilo digamos, de otro tipo de procesos de construcción democrática. No hay tampoco aquí una propuesta de modelo democratizador del país. Es decir, lo que yo advierto es que este gobierno no ha tenido ningún tipo de apuesta democratizadora en aquellos aspectos que le parecen preocupantes. Por ejemplo, la inequidad de la competencia, por ejemplo, lo que tiene que ver con la compra y coacción del voto, con las clientelas políticas, con la inserción de dinero que puede venir del narcotráfico, etc. No hay ningún tipo de proyecto, sino hay en realidad la construcción de un relato de adversarios del proyecto que solo el sujeto representa, es el propio presidente. En esta lógica sí creo que hay, digamos, como hubo en el sexenio anterior, en de manera denodada, un ataque a la construcción democrática del país. Es decir, sí creo que hay un problema muy grave y además buscando, si se quiere, una comparación en relación, por ejemplo, al tema de revocación de mandato, una suerte de accountability vertical, ¿no? Que es exacto. Cuando digo esto, lo que quiero decir es que el accountability representativo tiene que ver con poderes que controlan, ¿no? Que van controlando al poder ejecutivo mediante el legislativo, mediante el judicial. Y en la región se ha desarrollado una suerte de control societal, ¿no? Ya hablaremos seguramente del tema, que pretende, y que contrario a la naturaleza misma del acto de revocación, lo que hace es más bien hacer un acto, digamos, de ratificación glorificada del presidente de la República. Entonces, estoy viendo muchos aspectos preocupantes en la democracia, sí en el INE, de manera singular, pero también en la Corte, también en el Poder Legislativo, también en los órganos constitucionales, ya no hablemos de la Comisión de Derechos Humanos y de un conjunto de instituciones que están siendo mermadas en su autonomía constitucional y en el sentido por el cual fueron producidas en el país. Bueno, hasta aquí, no sé si llegué a los 5 minutos, pero hice mi mejor esfuerzo. No sé si se vio en Palacio Nacional esto y la palabra autonomía causó convulsiones. No. Muy bien. Ahora vamos a escuchar al maestro Marco Baños. Marcos, bienvenido.
Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional, por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Tiene maestría en Políticas Públicas Comparadas y una especialidad en Cultura de la Legalidad, ambas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Créditos concluidos del doctorado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, tesis en elaboración. Se desempeñó como consejero electoral del entonces IFE de 2008 a 2014 y fue también consejero electoral del Instituto Nacional Electoral de 2014 a 2020. En el IFE ocupó, entre otros, los cargos de director ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, director del Secretariado y director de Estadística y Documentación Electoral. Ha participado en misiones de observación electoral en varios países de América Latina y el Caribe. Es coautor, entre otros libros, de Instituto Federal Electoral 20 años, Reforma Electoral 2007, sus efectos e implicaciones procedimentales, Transparencia Electoral e Historia 1988-2008, Avances y Retrocesos, Guía de Buenas Prácticas en Materia Electoral, coordinada y publicada por la OEA, y Democracia en la Era Digital, publicada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente es profesora en las asignaturas Teoría de la Constitución en la Facultad de Derecho de la UNAM y Construcción de Acuerdos de la Licenciatura en Gobierno en la Universidad Panamericana. Bueno, muchísimas gracias por la generosidad de la invitación del Frente Cívico Nacional. Me parece muy pertinente abrir una deliberación sobre estos temas y siempre reencontrarme con Ceci, con María, con Alfredo Figueroa, con Jorge. Será un placer y saludar a amigos muy queridos de los partidos políticos. Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Sí creo también, adelantando mi conclusión, de que hay riesgos fuertes sobre la construcción democrática que tenemos particularmente de los últimos 32 años a la fecha. Y lo veo así porque evidentemente ha habido reglas que han permitido que el sistema político mexicano se democratice. Nosotros, a diferencia de muchos países del mundo, usamos la vía de las reformas electorales para democratizar al país y para construir condiciones que permitan que todas las fuerzas políticas tengan opciones reales para disputar el poder y para que todos los ciudadanos ejerzan con libertad sus derechos políticos. Esa parte me parece que ha sido clara en las 6 reformas electorales sucesivas. Ahora, efectivamente hay un entendido y todos estamos de acuerdo en ello. A finales de los años 80 hubo una expresión singular de lo que eran las prácticas antidemocráticas, de los fraudes electorales, pero digamos que con la instalación del gobierno emanado de esas elecciones del 88, hay 2 aspectos que me parecen importantes. Uno, la idea de que las reglas del juego tienen que ser reformuladas, pero que tienen que hacerse por consenso, y esa ha sido una regla de oro. Ninguna de las 6 reformas electorales que nos han precedido se ha establecido sin el acuerdo, sin la inclusión de los diversos puntos de todas las fuerzas políticas, y eso ha sido un punto central. Y también se ha colocado una regla que me parece fundamental, que las reglas del juego no se mueven durante el propio desarrollo del juego. Son las reglas las que dicen en qué momento las puedes cambiar. Y a mí me parece que el tema del 105 constitucional, que te dice que dentro de los 90 días previos al inicio de un proceso electoral, por analogía de revocatoria de mandato, no puedes modificar las reglas, pues es una norma que hoy día demuestra con toda claridad cómo se está fracturando la institucionalidad democrática que hemos construido. Esa regla vulnerada a través de un decreto que modifica el concepto de la propaganda gubernamental y simplemente le quita la ley Mordaza autoimpuesta por Morena a sus legisladores y a sus servidores públicos, porque no olvidemos que esa base constitucional del 2019, si bien es aprobada por el constituyente permanente, pues Morena tiene las mayorías en las 2 cámaras y tiene la mayoría en los congresos de los estados. Así que es Morena quien impuso la fracción 9ª con las restricciones a los servidores públicos. Y la aprobación de la ley en septiembre, o la promulgación de la ley en septiembre de 2021, pues trae otra vez esas prohibiciones que venían desde la reforma electoral del 2007, que fue, por cierto, una reforma compleja de ser implementada, sobre todo por el modelo de radio y televisión cerrado, y porque además a los servidores públicos les impuso desde ese momento la imposibilidad de difundir logros de gobierno, le hace propaganda gubernamental en la etapa de las campañas electorales. Yo creo que efectivamente la fórmula para avanzar hacia un esquema de democracia política fue la construcción de autoridades electorales que garantizaran la erradicación de las prácticas del fraude.
Señaladamente está el INE en la parte operativa, administrativa de las elecciones y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que desde 96 está en la estructura de ese poder, no es un órgano autónomo, pero finalmente ha tenido un papel muy destacado en el arbitraje, en el control de la legalidad de los actos electorales. Y de repente encontramos que inicia el mandato del presidente López Obrador, que gana con amplitud y con legitimidad en las elecciones del 2018, pero que sin haber tomado posesión de la presidencia de la República, empieza a lastimar las reglas que garantizaban nuestra institucionalidad democrática. Y entonces inventa una consulta popular que no está sujeta absolutamente a ningún tipo de reglas, donde pudieron votar más de una vez muchos de los que participaron ahí, donde nadie supo por qué se instalaron las casillas donde se instalaron y por qué solo esas y no otras, y entonces decide que la obra del aeropuerto se tiene que suspender. Conclusión, sin saber cuánto se perdió de dinero público, por cierto. Esa parte me parece que hay que decirla. Y luego, señaladamente, el presidente de la República expresa lo que ya habíamos vivido en la Ciudad de México en el 2005. Recordemos que cuando la ley de acceso a la información pública de la ciudad crea al Consejo de Información Pública, López Obrador dice que no se puede tener estructuras burocráticas excesivas y niega la instalación del Consejo de Información Pública. Lo tiene que perder en la Corte para que se instale ese consejo que hoy es el Instituto de Transparencia de la Ciudad. Y en el mandato ya como presidente es verdaderamente permanente el ataque hacia los órganos autónomos. No le cae bien el INE porque dice que en el 2006 le hicieron fraude electoral, sigue con esa obsesión, cuando hay muchos estudios que demuestran que la diferencia, aunque pequeña, de Felipe Calderón es una diferencia legal legítima de esa elección y que el PAN ganó legítimamente esa elección. No le gusta el INAI porque entonces dice que los trabajos del INAI los podrían hacer en la Secretaría de la Función Pública. No le gusta en la propuesta aquella de Monreal los órganos reguladores de energía, el IFT, y decide entonces proponer que se pueda subsumir 3 organismos en uno solo, siguiendo la idea de un modelo español. Y luego de repente vimos cómo el presidente usa también los ataques al INE como distractores porque siempre nos está imponiendo desde que es candidato la agenda. La única vez que se descuadró con el tema de la agenda fue ahora a propósito de la Casa Gris, donde, por cierto, ahora el presidente quiere darnos a tole con el dedo y nos dice que el patrimonio de Loret es mucho más grande que el de su hijo, aunque no hayan explicado cuál es el patrimonio y cuál sea el monto que tiene ese patrimonio del hijo de López Obrador. Pero bueno, aquí el punto es, hay un ataque sistemático y recuerden ustedes, López-Gatell en la playa con la novia, tiene derecho, sí, nada más que era el símbolo del quédate en casa, no del cubrebocas, porque no les gustaba. Y el señor se fue a la playa, no se quedó. 2 días de la primera semana después de las vacaciones, el presidente defiende a capa y espada a López-Gatell en la revocatoria, nada más que las campañas de las elecciones locales empiezan el 3 de abril y por consecuencia sería extensivo. Y el tribunal ha hecho lo correcto, ha dicho que no, y el INE no ha dejado de emitir las medidas cautelares. Esa parte me parece que es absolutamente grotesca, es una vulneración flagrante a normas que habían permitido transitar hacia ajustes sucesivos necesarios, pertinentes, evidentes después de cada proceso de las normas electorales. Pero aquí el presidente rompe esas y otras. Habrá que ver ahora qué pasa, por ejemplo, con el tema de la reforma eléctrica. Y cierro aquí nada más diciendo una cosa que me parece muy, muy importante. Cualquier modificación de fondo por el financiamiento, por el tema de las pluris o por el tema de la elección de los consejeros y magistrados es reforma constitucional y creo honestamente que será responsabilidad del PRI que esas reformas se analicen y se voten con un criterio de absoluta racionalidad respecto de lo que mejor convenga para el país. Y obviamente pues no suena bien que haya coqueteos como los que pasaron la semana pasada y a principios de esta, cuando Ignacio Mier salía a decir que la reforma eléctrica está casi acordada con el PRI y que se va a aprobar en el mes de junio. Y no es porque se tenga que votar todo en contra. Eso sería también contrario a las sanas prácticas de la democracia. Creo que se tiene que aprobar lo que realmente coincida con la Constitución y beneficie al país. Gracias, Marco. María, Marco habló de revocación de mandato y habló de consultas populares, que junto con el plebiscito son instrumentos de democracia participativa que llevamos pues ya tal vez algunas décadas, ¿no? Tratando de incorporar a nuestra democracia como un complemento a la democracia representativa y como instrumentos ciudadanos, ¿no? Pero lamentablemente han sido utilizados y manipulados, ¿no? Desde el poder, desde los partidos políticos. Y estamos a 11 días de este ejercicio, del primer ejercicio en el país de revocación de mandato,
que ya más bien se convirtió, entiendo, en una especie de ratificación de mandato. ¿Cuáles son, María, además de los que ya mencionó Marco, los vicios que tú encuentras en este primer ejercicio, digamos, de revocación o de ratificación? Muchísimas gracias y quiero agradecer la apertura del Frente Cívico Nacional de invitarnos a personas que, sin ser miembros del mismo, aquí estamos dando nuestra opinión, y eso me parece muy loable y muy importante, justamente para consolidar la democracia. A ver, me parece la revocación de mandato y la consulta popular, las herramientas de democracia participativa, son herramientas muy poderosas, por lo mismo muy peligrosas. Es mucho más peligrosa una motosierra que un martillo, que deben de existir para corregir algunos vicios de la democracia representativa. Pero no podemos pensar en el siglo XXI, en un país del tamaño de México y con la complejidad de México, pensar que vamos camino hacia una democracia directa. La revocación de mandato, yo creo que como mejor la podemos definir, es haciendo un símil con las mascarillas de oxígeno de los aviones. Qué bueno que existan, esperamos no usarlas nunca, y más nos vale no jugar con ellas. Y creo que eso es lo que tendríamos que entender de un concepto de revocación de mandato que debe ser activado ante la falta de oxígeno por los ciudadanos, nunca desde la presidencia. Lo que hemos visto en este proceso es que la reforma constitucional fue propuesta por presidencia, el marco legal secundario fue propuesto por Morena y aprobado por Morena, y son los grandes impulsores de la revocación de mandato, lo que quiere decir que no estamos ante un proceso de revocación, sino frente a un proceso que busca ratificar la popularidad del presidente, además en un momento, creo yo, innecesario. Porque si vemos la gran mayoría de las encuestas de popularidad, no le va mal al presidente. No es que uno diga, le urge salir a la calle a que la gente le aplauda. El señor presidente sigue teniendo aprobación popular y eso hay que reconocerlo. Entonces, la gran pregunta que creo que hay que plantearnos es ¿en dónde está esta necesidad de revocación de mandato o de buscar la ratificación de la popularidad del presidente? Dicho esto, y coincido con mis compañeros de mesa, que fueron también mis compañeros de mesa en el IFE, yo me pregunto, ¿qué va a pasar después? Si ellos querían la revocación de mandato, ¿por qué han estrangulado a la propia organización de la revocación de mandato? Y creo que aquí hay un tema que planteó tanto Alfredo como Marco, que es muy preocupante, y es la desinstitucionalización de la democracia. No podemos más que estar de acuerdo en la mesa. Ha sido precaria, hay muchas cosas que no se han atendido, no hubo un momento culmen, no hubo un proceso de un nuevo constituyente. Hay un problema de desigualdad muy fuerte, pero creo que sí tenemos que reconocer lo que sí teníamos. Y el proceso de desinstitucionalización y de embate a las instituciones autónomas ha sido brutal. Ha sido brutal, y creo que la defensa de las oposiciones ha sido o muy débil o muy ineficaz. Y sí tenemos, permítanme la expresión tan coloquial, o nos ponemos las pilas o nos carga el pintor. Creo que lo que está en juego no son pocas cosas, es la democracia misma, y de manera muy específica la democracia representativa expresada en las elecciones. Alfredo, tú planteaste de una manera muy interesante lo que hemos podido hacer y todo lo que falta, ¿no? Como dijo María, no hubo un momento culmen, no hubo un pacto de la Moncloa, no hubo
eh, una, una etapa claramente diferente, ¿verdad? Con nuevas reglas. Déjame hacerle al abogado del diablo, a la abogada del diablo. ¿No será, Alfredo, que no ves que estamos en un momento histórico que durante tanto tiempo deseó el pueblo de México, con la llegada de un líder preclaro, con un proyecto que le llama transformación, pero que en realidad es revolución, y que por lo tanto, ante lo inédito, lo ambicioso, lo audaz de ese proyecto, las reglas anteriores en realidad son obstáculos que hay que quitar, hay, claro, un pequeño problema, bueno, hay muchos problemas quizás con ese planteamiento. Uno de ellos es ¿qué tal si el que sigue no es tan grandioso como el actual? ¿No? Es decir, ¿qué pasaría? Pero la idea es esta, tratando de ponerme en el punto de vista de los otros, en los zapatos de los otros, de los 30 millones que votaron, que son un poquito menos ahora, ¿no será que no estás viendo no estamos viendo ese momento y por lo tanto estamos sí siendo conservadores frente a reglas que en realidad deberían desaparecer? Mira, Cecilia, yo, digamos, entiendo además el planteamiento irónico que haces, casi imperceptible, en relación a la idea del presidente de la República. A ver, yo lo que te diría es que eso que se llama la cuarta transformación es una suerte de significante sin significado. Cuando tú enarbolas, digamos, una suerte de plan, ¿cuál es el proyecto? Yo quisiera saber cuál es el proyecto, porque entonces podríamos establecer una suerte de discusión sobre ese proyecto y sobre sus competencias y capacidades para producir una institucionalidad en el país hacia un determinado rumbo. El proyecto constituye o parte de la idea de que incluso de imágenes simbólicas, ¿no? A un cuadro al que le falta el último personaje de esas imágenes simbólicas, y eso es el proyecto. ¿Cuál es el proyecto de procuración de justicia? ¿Cuál es el modelo económico que se está planteando? ¿Cuál es el modelo de transformación, digamos, en términos democráticos del país? ¿Cuál es el modelo medioambiental que tenemos? ¿Cuál es el proyecto que hay aquí? Entonces, es cierto que existe un proceso y que es válido, establecer un proceso de plantear unas nuevas reglas, un nuevo acuerdo político. Las constituciones son eso. Se hacen nuevas constituciones una vez que llegas a un nuevo estado de cosas. El problema es que aquí no hay un nuevo planteamiento constitucional. Y no hemos tenido, salvo quizá, el tema de la democratización de los sindicatos, impulsado desde fuera, por cierto, como único logro constitucional durante este periodo. Yo no conozco otro logro en las reformas constitucionales que hemos vivido. Ningún otro logro. Es decir, casi tan escasos como los logros que hizo Fox, que hizo Felipe Calderón y otros tantos. Es decir, lo que no veo es ese proyecto, ¿no? Y ahí tenemos un problema. Déjame ahora decir lo siguiente. México no está exento de una dinámica en la que están muchos países de la región y muchos países del mundo inmersos. Y me quiero ir refiriendo a un tema que creo que entendemos bien, que es una suerte de hartazgo por la democracia representativa. Una democracia representativa que en el caso mexicano, como en todos, tiene sus singularidades históricas y sus paralelismos con otros lugares del mundo, ¿no? En el caso nuestro, como en el de la región, el sistema que se desarrolló tenía, entre otros, la pequeña imperfección, todo el proceso de transición a la democracia, por algo que la ciudadanía entiende muy bien. Y es un asunto que parece básico, pero que es sencillo de entender. Aquí decide el dedo de un señor o de unas élites. El sistema de partidos mexicano carece de democracia. No elige la ciudadanía en México quién está en la boleta. La boleta es una boleta secuestrada en México.
Es un mecanismo en donde élites disponen por quién puedes votar. Y a eso le llamamos democracia. Bueno, unos poquitos eligen por quién ahora sí voten todos. Y tenemos un proceso que los tres conocemos muy bien, de candados y de búsquedas porque no haya fraude en ese proceso, pero el otro, el previo, el de llegar a la boleta, es tan opaco como se te ocurra. Inclusive se quisieron cambiar las reglas del juego a la mitad del partido para que esto fuera legal, y ya dijo el Tribunal Electoral y el Consejo General que eso es inválido. Y sin embargo se está haciendo, todos lo vemos en las calles, en las 6 entidades en donde se están llevando a cabo procesos electorales y en donde con el pretexto de la revocación de mandato un partido está haciendo campaña y está promoviéndose en las calles con la imagen del presidente, etcétera. ¿Ves tu riesgo de que en caso de que en esas entidades ganara el abanderado de Morena, pudiera pues invalidarse, digamos, ese resultado? Ese es un tema muy interesante. Quisiera, antes de entrar a esta cuestión, abordar algunos aspectos adicionales. Yo creo y coincido plenamente con mis compañeros que la revocatoria de mandato no es, en este ejercicio que se está llevando a cabo ahora, un ejercicio ciudadano. Esa naturaleza ciudadana de la revocación de mandato como instrumento de control, de someter a rendición de cuentas a un gobernante que hace malas cosas, no es así, porque no son los que están inconformes con los rendimientos de la Cuarta Transformación, que sí son muchos también, los que están pidiendo que se haga la revocatoria. Son los que están conformes y que tienen coincidencias con la Cuarta Transformación, los que están pidiendo que se someta al ejercicio. Y entonces desde la ley traemos ya problemas, porque en lugar de que se hable específicamente de la revocación, pues ahora la pregunta que se redactó y se aprobó dice revocación o ratificación, y eso va a decir la boleta. La Corte dijo que eso estaba bien. Por cierto, es una decisión un poquito estrambótica de la Corte, hay que decirlo con todas sus letras. Si nos retrotraemos a lo que fueron las elecciones del 21, nosotros podemos ver que sí, que la Sala Regional Especializada, bueno, el INE por supuesto con las cautelares, pero la Regional Especializada y la Sala Superior emiten algunas sentencias en las cuales le van diciendo al presidente, sujétese al 41 y al 134. Su comportamiento tiene que ser en términos del 41, o sea, no difunda logros de gobierno, y del 134, no meta recursos a las elecciones, ¿no? Pero el presidente no lo cumple. Y al final de cuentas, la sentencia, dirían los magistrados de la Sala Regional Especializada, no, pero es que sí, le dijimos que se sujetara al 41. Pues sí, pero nada más que la sentencia que, digamos, vale para este propósito, la emitieron el miércoles previo a la jornada electoral. La pregunta es como, ¿para qué? Cuando el presidente desde la tribuna mayor que tiene, que son las mañaneras, ya no es la Cámara de Diputados ni la de Senadores, esa es la principal tribuna hoy día de la discusión pública mexicana. Y el presidente en las mañaneras sale a decir que las tarjetas de Adrián de la Garza son ilegales y que las del candidato del PAN en San Luis también. Pero no habla de las de Clara Luz Rodríguez y no habla tampoco de las que usan el Pollo Gallardo en las elecciones, que es finalmente el primer candidato que Morena quiso y fue el primer fracaso de Mario Delgado como presidente de Morena. Entonces yo digo una cosa con toda claridad. Si el arbitraje tiene que ser más duro, más complicado, emitir sanciones mucho más fuertes a los servidores públicos, el tribunal se ha tardado mucho en eso. Y eso no permite que tú puedas caminar en una ruta correcta donde finalmente el arbitraje tenga un efecto concreto en favor de las elecciones, como no ocurrió ahora con la revocatoria. Entra a las calles de la Ciudad de México, ve a Tulancingo, ve a Pachuca, ve a la ciudad que se te ocurra, Jalapa, Ciudad Victoria, y encuentras tapizadas las calles con promocionales en favor de López Obrador, de la ratificación, porque el presidente no está solo. Esos son los mensajes que se leen en los espectaculares. Pero nosotros hemos dejado de lado el debate sobre las elecciones en curso. Las campañas empiezan el 3 de abril. Y entonces el decreto que pretendió Morena fuera válido para la revocación de mandato en un ejercicio de ajuste de la norma totalmente acomodaticio y benéfico para el grupo gobernante, que te deja libre a medio camino para que hagas y deshagas. Podemos estar en desacuerdo con el modelo, eso estoy de acuerdo, y lo podemos revisar, sí, también, pero no así, para eso hay reglas también, y no, lo hacen a la mitad del camino. Claro que tiene efectos concretos con las elecciones locales,
Claro que ese tipo de apoyos tienen una incidencia directa en el sentido de la votación de los electores frente a las elecciones locales. A ver, si el propio tribunal, pues no nos olvidemos de la sentencia de Santiago Nieto en la Sala Toluca, cuando dijo que en una pelea de box, el emblema del PRI en el short de Juan Manuel Márquez le dio beneficios evidentes al candidato a la presidencia municipal del PRI en Morelia y anuló la elección por esa cuestión. No olvidemos eso. Bueno, pues si una pelea que se transmite en un canal de televisión tiene ese nivel de influencia en un resultado electoral, claro que también adminiculó la presencia del candidato en los cierres de campaña del candidato a gobernador, eso también es cierto. Pero el punto central es aquí toda la promoción en favor de la cuarta transformación de López Obrador, etcétera. Por supuesto que va a tener incidencia en las elecciones locales y evidentemente se tendrían que hacer contabilizaciones de los apoyos como aportaciones en especie, como aportaciones de entes prohibidos, etcétera. Hay que analizar todo eso hacia las campañas locales. Ese es un punto que me parece a mí de fundamental importancia. Conclusión, la revocación de mandato no es un ejercicio ciudadano, es una iniciativa del presidente y él quiere un ejercicio de medición oficial. No le importan las encuestas porque las encuestas son muestrales y le dicen que tiene el 60, que tiene el 70. La revocatoria de mandato en rigor es una especie como del espejito mágico de Blancanieves y los 7 enanos. Es cuando la brujita se pone frente al espejo para preguntarle quién es la más bonita. Aquí López Obrador le va a preguntar a la revocatoria quién es el más popular, pero necesita que se lo diga la autoridad a la que ha vapuleado y a la que quiere desaparecer porque se le opone a sus designios, porque quiere regular con autonomía el desahogo de la revocatoria de mandato. Y entonces él quiere tener esa medición exacta de la popularidad con una movilización política enorme de parte de Morena, con cuotas establecidas a los gobernadores, eso dice todo el planeta, y quiere tener un 70, un 80, un 90% de aceptación para conducir las reformas estructurales de la cuarta transformación. Ahí está en camino la eléctrica, está la electoral y está la de la Guardia Nacional, y quiere también tener todo el control respaldado en el apoyo popular para conducir la sucesión presidencial. No se nos olvide que tenemos la elección del Estado de México en puerta y que electoralmente es la entidad más importante y que es un reducto del PRI. Si el PRI pierde el Estado de México, pues vamos viendo cómo se recompone el sistema de partidos. Y la otra cuestión es que quiere también tener absoluta libertad para conducir la sucesión. A lo mejor el tema del coqueteo con la reelección ya no le da, pero el tema central de la conducción de la sucesión súper adelantada que hizo en favor de Claudia, claro, no la ha apoyado salvo cuando fue a la inauguración de la primera sucursal del Banco del Bienestar y sale en una foto levantándole la mano. Bueno, pues es que nosotros somos un país de simbolismos. Si no entendimos que él le está dando todo el espaldarazo y que quiere a Claudia como candidata de Morena si él no se logra reelegir, pues entonces estaríamos jugando ingenuamente en el mundo de la política. Muchas gracias. María, a ver, terminamos el sexenio anterior, creo que con 46% de pobres, ahora somos 53% de pobres, es decir, somos un país con una desigualdad muy acentuada y una masa muy, muy grande de gente que pasa enormes dificultades para desarrollarse. Y el argumento fundamental de Palacio Nacional, por ejemplo, para quitar a los diputados y diputadas plurinominales, es el ahorro. Lo mismo ha sido el argumento ahora en la nueva iniciativa o propuesta de tener una elección popular para los nuevos consejeros electorales. Yo quisiera preguntarte sobre el tema de los plurinominales, porque la gente, es decir, mucha gente que no tiene por qué saber de la sofisticación electoral, pues sí le parece que no llegamos, porque yo siempre fui plurinominal, que no llegamos mediante el voto, sino quién sabe cómo, y que costamos mucho. ¿Qué piensas de esta propuesta y qué piensas de la propuesta espejo? De que desaparezcan los uninominales y tengamos… Partidos empiezan como partidos de cuadros, partidos de élites, cuando además no existía el sufragio popular, el sufragio era censitario, había que saber leer y escribir, lo cual era un privilegio en el siglo XIX, tener una buena cantidad de dinero o de propiedades, etcétera.
Viene todo el proceso de socialización a finales del siglo XIX y vienen los partidos de masas. Pero México entra al sistema de partidos cuando ya no es la época ni de los partidos de cuadros ni de los partidos de masa. De Puebla o del estado de Hidalgo o de la Ciudad de México pueda promover a un candidato, pueda generar una carrera política donde hay un arraigo de los candidatos desde abajo. Por eso creo yo que es tan fácil vender el argumento de que nadie vota por los plurinominales. Y entonces, como nadie vota por ello, y ahorita voy a cuestionar el nadie vota, pues desaparezcámoslos, porque no representan a nadie. Nada más que aquí hay un problema, porque sí votamos por ellos. Mal, porque es en una boleta por atrás, no nos damos cuenta. Los primeros plurinominales, si hay alguien más o menos que tenga el pelo igual que yo en el auditorio, se acordará que en 1979 teníamos 2 boletas, la de plurinominales y la de distrito uninominal. Después decidieron que no, que era mucho gastar papel, que mejor el partido oficial también tuviera derecho a plurinominales, porque ya no le salían las cuentas en el Congreso. En fin, venimos de una larga historia, pero ¿qué es lo que sí hemos logrado con los plurinominales? Una representación de las preferencias partidarias, donde se ha consolidado el pluralismo en la Cámara de Diputados y donde en 1997 veíamos con pavor tener un gobierno dividido, y finalmente los gobiernos divididos que tuvimos de 97 hasta 2015, bueno, que acabó en el 2018, funcionaron. Y los partidos, a veces bien, a veces mal, a veces con triquiñuelas, a veces con sobornos, reconozcamos todo eso, aprendieron a ponerse de acuerdo. Y la sociedad aprendió a sentirse representada. Y la sociedad busca tener partidos. Tenemos un sistema de partidos que la gente dice, ay, es que tenemos muchísimos. Yo los invito a Argentina, donde hay varias decenas. No tenemos muchísimos. No tenemos muchísimos partidos. ¿Podríamos tener menos? Probablemente sí. Si a mí me preguntan, ¿qué quitarías? Yo quitaría las coaliciones, no las representaciones plurinominales, porque allí sí se nos cuelan muchas trampas, ¿sí? Ahí sí consiguen votación muchos que en realidad no tienen esa masa abajo que los soporte y que los quieran como preferencia electoral. Dicho eso, yo creo que no deberíamos de quitar los plurinominales. No me parece lógico verlos como un gasto y vamos a ahorrar muchísimo no teniendo plurinominales. Esa es una trampa con la que nos tienen desde el principio del sexenio en todo. O sea, pensar que si desaparecemos, que si los consejeros del INE no cobran y los convertimos en monjas de la caridad y van allí a hacer su servicio social, el INE se va a ahorrar miles de millones de pesos. Hombre, es no saber sumar y restar, ¿sí? Y vuelvo un poco a tu ironía. Creo yo que es mucho más democrático un sistema de pura representación plurinominal que uno de pura representación uninominal. Nosotros estamos a la mitad del camino. ¿Quién conocería a los candidatos si fuéramos a pura representación plurinominal? Creo que ese sería el trabajo de los partidos. Generar liderazgos desde abajo para proponer mecanismos de presentación de candidatos a través de unas primarias. Yo soy de la idea que las primarias deberían de ser decisión de cada partido, los comos, pero no la primaria misma, de tal manera que realmente los candidatos sean conocidos por aquellos a quienes representan y los representantes tengan un incentivo para acercarse a sus representados para pedirles el voto la siguiente ocasión. Ya se logró la reelección, hay allí muchas discusiones, pero si ya la tenemos, ese debería de ser un incentivo
para que todos los representantes se acerquen a sus representados. Coincido con Alfredo, necesitamos reestructurar los partidos para que realmente incentiven la participación de la ciudadanía en la política. Dicho eso, en una sociedad como la mexicana no podemos organizar elecciones sin partidos políticos. No tiremos ¿cómo dice? El agua sucia con todo y niño. Tenemos que ver qué es lo que hemos logrado y a partir de ahí reestructurar. Alfredo Figueroa, dos preguntas. A diferencia de una elección constitucional en donde no importa cuántas personas voten, es legal, digamos, el resultado. Aquí, en el caso de la revocación de mandato, se requiere que al menos un 40% del padrón electoral participe para que tenga validez o efectos la revocación. ¿Estás de acuerdo en que eso quiere decir que abstenerse o no participar, porque uno considere que es un proceso manipulado, que no es legítimo, etcétera, es válido? Es decir, yo no voy a participar porque no quiero que se llegue al 40%, porque no quiero que se valide un proceso amañado, manipulado, convocado desde el poder. O sea, ¿te parece que es, a diferencia, digamos, de cuando a lo mejor en una elección constitucional no vamos a votar y eso puede tener una connotación, digamos, de apatía o de falta de responsabilidad ciudadana? En este caso, decidir no participar es una forma de rechazar, digamos, el proceso y todo lo que trae detrás. Y la segunda es, muchos pensamos que parte de la perversidad de cómo se ha utilizado este instrumento tiene que ver, junto con esta supuesta propuesta de reforma electoral, con golpear al árbitro, con golpear al Instituto Nacional Electoral, y que yo no sé cuál va a ser el contenido final de esa reforma, pero el que sí creo es remover a algunos, no sé si a algunos o a todos los integrantes del Consejo Electoral y colonizar, por decirlo de alguna manera, el Consejo General con personas afines de cara a la elección del 2024. ¿Ves tú esas intenciones, digamos, que se puedan empezar a ser más visibles a partir del 11 de abril, o sea, pasando la revocación y utilizando los resultados de la revocación como otro elemento para golpear al instituto y justificar? En relación a cuánta gente va al asunto. Y creo que la discusión del día 11 o del 10 en la noche de abril es cuánta gente acudió a las urnas y eso qué representa. Claro, desde una parte de la narrativa, la otra parte de la narrativa era del porcentaje que fue, el espejo me dijo lo siguiente, ¿no? Digamos que me parece que es un proceso que legalmente se construyó, digamos, con iniciativas empujadas desde el poder, ya lo decía, pero que ahora válidamente la gente podrá ir, si quiere, a hacer ese ejercicio, y me parece también perfectamente válido que la gente decida, yo no prestarme a esta simulación, no me voy a prestar, no. Y esas narrativas seguramente que las vamos a ver jugando en la próxima semana, ¿no? Entre los que te dicen ve y tal. Hoy vi una caricatura que me mostraba un amigo de un cuate aventándose a un caso enorme, ¿no? A un caldero, de quienes iban a participar, porque iban a participar haciendo el caldo gordo, ¿no? En una cosa. Me pareció muy, muy interesante. Bueno, con eso te respondo que me parece perfectamente válido que la gente en ejercicio de su libertad vaya, y también me parece que el día que no quiera ir a votar en una elección constitucional tampoco vaya, ¿eh? A mí me parece perfectamente válido que la gente actúe con libertad. En México eso es posible. En otros países hay mecanismos que eso representan, digamos, multas para la gente que no vota o algún tipo de sanciones. Bueno, a ver, esto es con relación a la primera de las preguntas. Yo creo que hay cosas que han pasado que son muy graves. Hoy es más público lo que ocurrió y ha ocurrido en México en otros momentos. La autoridad electoral ha sido a lo largo de la historia del país un lugar que sí ha intentado secuestrar el poder político y el poder de los poderes fácticos en el país. Eso no es nuevo. Pues, ya sé que ahora se va a decir que es que ahora tenemos un presidente que quiere capturar al órgano. También lo intentaba Peña, en muchos de los sentidos.
creo que con menos intención, pero también hubo un momento en el que en el periodo de Fox se intentó eso fuertemente. Mi experiencia por lo menos fue efectivamente de diálogo y etcétera, pero no mecanismos en donde el presidente saliera en la mañana a señalar, en mi experiencia como consejero tuve un buen término de relación con quien era el presidente, teniendo muchas diferencias. Fíjate que mi voto lo responsabilizó constitucionalmente de encontrarlo responsable de violar la ley. A pesar de eso, mantuvimos una condición de diálogo y de respeto a lo largo del tiempo. Yo pienso que lo que está aquí presentándose sí tiene que ver, y otra vez me refiero, a un golpe, sí a la institucionalidad. Y un golpe a la institucionalidad que tiene que lamentablemente hace que no podamos tener una discusión seria sobre lo que está pasando, sobre las deficiencias que sí tenemos. A mí me parece que se viene precarizando la vida del Instituto Nacional Electoral desde hace bastante tiempo. Y me parece que si es una institución que resguarda derechos, cuando la precarizamos, cuando la golpeamos, lo que hacemos es ir en contra de las garantías que una institución tiene que darnos para ejercer nuestros derechos. Me quiero referir, el golpeteo no solamente es a parte de los miembros del Consejo General. El golpeteo es, en principio y en toda regla, desde el punto de vista del control de los recursos que el instituto va a utilizar y que tiene para organizarse. Y resulta muy grave que tengamos a la Corte mirando hacia otro lado respecto del tema de, oiga, ¿se vale que el Congreso decida en el 24 que le va a dar al INE como a la Bartola 2 pesos? ¿Eso se puede hacer? Pues es prácticamente una destrucción democrática. Por la vía ni siquiera de juicios políticos que están pensando, o de demandas penales que también están pensando. Claro que hay un atentado contra esa práctica desde la naturaleza misma de dejar de financiar a un órgano constitucional, con una intencionalidad política. Claro que está en juego y hay que empezar a hablar de eso. ¿De qué tipo de elección vamos a vivir en el 2024 en México si las pocas y malas reglas que teníamos no existen? Y si teníamos malos elementos para poder organizar una elección, ahora tampoco existen. Claro que eso está en riesgo. Y claro que eso está en el centro de la discusión, me parece, y del debate mismo de la democracia. Claro que hay un ataque a la institucionalidad, pero, y con esto quiero cerrar, me parece muy grave que yo decía María, bueno, se ponían de acuerdo, ¿no?, los partidos, ¿no?, y había un diálogo. Es cierto que y hubo momentos que no, se ponían de acuerdo. Yo me acuerdo que cuando nosotros llegamos al Instituto Nacional Electoral, la gente del PRD se tenía que salir de la reunión cuando llegaba Felipe Calderón. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que hubo momentos de que se hablara entre los partidos, era como una cosa pecaminosa, ¿no? Y me acuerdo del mismo personaje diciendo que no podía ocurrir eso. O sea, darse la mano. Sí creo que hay una cosa que a la sociedad nos va a costar más que quitarnos incluso el amor de alguien, que es el odio que se está sembrando. Porque el amor cuesta mucho quitárselo, pero el odio es algo que pasa mucho tiempo para que la gente pueda resolverlo. Y esto me preocupa mucho porque sí hay un atentado contra, a mí me parece que la idea central que debería concitar una discusión política en el país, que es el pluralismo, la diversidad, la diferencia, los muchos matices que podemos tener, y no esta idea de yo soy el pueblo y ustedes cualquier otra cosa, pero no el país. Me preocupa muchísimo eso como parte de la cultura con la que estamos intentando dirimir nuestras diferencias políticas en medio de un proceso de desinstitucionalización. Y digo algo final, sí, no hay diálogo, y me preocupa mucho que el sistema de partidos de oposición estén escondidos en un cuartito como el que tenemos acá, pero en lugar de estar haciendo una chamba interesante como la que hacen acá,
están esperando a ver a qué hora se derrumba el otro, ¿no? Y en medio está la gente esperando a ver qué pasa, y por eso es tan interesante que existan iniciativas sociales y ciudadanas que traten de decir cosas, por más que eso represente hoy en México persecuciones y cosas de este orden. Así que también el sistema de los partidos de oposición, que hoy hablan en voz alta, ahora me dan risa hasta los anuncios del PRI, el otro día veía algunos, Morena miente, y el PRI también, ¿no? Me da risa un poco este relato. Esto creo que es grave, que no haya un planteamiento tampoco de país de las oposiciones. Tampoco hay una transformación y un proyecto democrático ahí. Bueno, llevamos poquito más de una hora en un debate que ha sido realmente muy enriquecedor. Así como el presidente se convulsiona con la palabra autonomía, yo oigo campanitas de cristal y sinfonías cuando se habla de la boleta secuestrada, porque precisamente la idea del comité promotor del Frente Cívico Nacional es una revitalización de la democracia a través de la elección de candidatos por la gente, a través, ojalá fuera así, del mecanismo de primarias, ¿no? Pero hay mucho más, y lo mismo la construcción del programa. ¿Para qué queremos todo eso? Bueno, pues hay una serie de ideas, pero es importante que la gente de abajo nos diga, así es como lo queremos. Yo no sé, le invitamos a algunas personalidades a esta grabación del programa, no sé si alguien quiera tomar la palabra, hacer una pregunta. Primero que nada, agradecerle la disposición para acudir a este encuentro, a este foro. La Constitución dice cómo debe de ser la revocación de mandato. Bueno, lo que está en la Constitución es revocación de mandato. Lo que está en la boleta no. Lo que está en la boleta es distinto a lo que dice la Constitución. Y entonces yo me he puesto a pensar, porque toda la campaña es cosa rara, que me ponga a pensar, pero de vez en cuando lo hago. Toda la campaña que inunda el país, porque además se quejan de que no los dejan hacer campaña, son unos cinicazos, ¿verdad? Están espectaculares, bardas pintadas, brigadas casa por casa, todo lo que puedan, pero es porque se quede. Entonces ellos están promoviendo que se quede. ¿Y si no tienen el 40%? Y no es vinculante. Porque si fuera la revocación y no tienes el 40%, está claro. Se queda. Pero ellos no están promoviendo que se vaya. Y ellos están promoviendo porque la boleta tiene 2 preguntas, no una. Y una dice que se quede. Y yo creo que no van a tener el 40% del electorado. Una de mis interpretaciones, que sé que no va a pasar jamás por el tribunal, pero una de mis interpretaciones es, oye Andrés, ¿y si no tienes el respaldo del 40% y no es vinculante, te vas a ir? Porque eso es lo que estás preguntando, porque eso es lo que está en la boleta, porque eso es lo que tienes en los espectaculares, porque eso es lo que estás promoviendo casa por casa, porque eso es lo que quieres tus simpatizantes, que te quedes, pero debería de ser, si es justo, para ser vinculante, tener el 40% del padrón electoral. Y 2, ¿qué posibilidades existen? Bueno, no, primarias. Porque Andrés Manuel dice que es el rey de la democracia directa. Lo hizo para el aeropuerto, lo hizo, ahora él mismo tiene el cuello en riesgo, a lo mejor pierde y lo corren, pero él es capaz de ir otra vez a las urnas. Por cierto, es el primer presidente de la República desde hace 112 años, cuando Porfirio Díaz volvió a jugar contra Madero, que vuelve a estar en la boleta. Desde hace 112 años no había habido un presidente que en ejercicio de sus funciones
volviera a estar en la boleta. Lo intentó Álvaro Obregón, pero estaba Calles gobernando. No, él en presidencia está ahí, en la boleta. Bueno, nosotros creemos, ¿verdad? Pensamos en efectivamente elecciones primarias para resolver este tipo de problemas políticos, que lo puedan organizar el INE. Necesita una reforma electoral, evidentemente, no le permite más que las dirigencias partidarias. Pero Morena no elige dirigencias partidarias, no elige candidatos, elige mediante encuestas líderes del movimiento, que todo mundo sabe que termina siendo el candidato. Bueno, los partidos pudieran elegir, si hacen un frente partidario, el líder del frente partidario, que eso sí está permitido en la ley electoral que pueda organizar el INE. No eliges candidato, eliges al líder del frente partidario, que está permitido por la ley electoral constituir frentes partidarios, y todo mundo sabría que ese personaje sería, hombre o mujer, un posible candidato opositor electo por los ciudadanos. Allá de dedazo, porque es el rey de la democracia participativa en todo, menos en su sucesión. En todo quiere hasta que los consejeros se voten, ahora los magistrados se voten, todo se vote, menos quién es el candidato sucesor, menos quién va a ser la del maximato. Eso, lo que diga su dedito. Hasta ahí se acabó su fuerza democratizadora. Dos preguntas muy interesantes, lo local y esta pregunta sobre las elecciones del 24. Bueno, yo creo que se han colocado dos temas muy interesantes. No creo que sean 2,000 partidos, lo digo con todo respeto, deben ser como unos 200 partidos regionales, locales, pero de cualquier manera son organizaciones que surgen de procedimientos similares a los partidos políticos nacionales, que tienen que hacer asambleas, reunir sus membresías, que muchos de ellos van a la primera prueba de fuego en las elecciones y pierden el registro. Ese es un hecho. También es un hecho que varias organizaciones políticas locales, se habló de Veracruz, se habló de Oaxaca, también en las elecciones del 6 de marzo en Puebla, uno de los partidos políticos ganó uno de los municipios, un partido local ganó uno de los municipios, es decir, sí son partidos que eventualmente pueden significar la posibilidad de ganar y de llevar personas a los ayuntamientos o a los congresos de los estados. Yo creo que, sin embargo, son organizaciones políticas muy volátiles, no tienen estructuras que logren tener vuelos amplios y que luego logren conectarse hacia instituciones políticas nacionales. Pero también hay una contradicción respecto de los partidos, de la forma en que surgen algunos partidos locales. Si un partido político nacional no saca el 3%, lo sabemos, pero en un estado sacó el 3%, aunque no conserve el registro a nivel nacional, puede obtener el registro en todos aquellos estados. Pero veamos lo que pasó con el PES, por ejemplo. El PES pierde el registro a nivel nacional, recupera el registro y todos los partidos que habían surgido más bien de las votaciones del 3 o superiores al 3% de las elecciones donde perdió el registro en el 18 el PES, se mantuvieron como partidos. Y luego viene una serie de conflictos que son muy graves. Pues pienso, por ejemplo, en el estado más bello de este país, que es Hidalgo, y teníamos un partido, Encuentro Social Hidalgo, frente a un partido Solidario, que era exactamente lo mismo. Al final los dos perdieron el registro, por cierto. Pero, insisto, hay como muchas cosas que tendríamos que ver todavía con los partidos políticos. María decía una cosa que a mí me parece que es muy pertinente, porque los partidos políticos, en efecto, y eso ustedes lo saben mejor que yo, han perdido capacidad de representación y de conducción de la demanda social hacia los gobiernos en turno. Técnicamente los partidos deberían ser una instancia intermedia entre la sociedad y los gobiernos y conducir la demanda, representar los intereses de la sociedad. Ha habido un esquema de alejamiento. Yo supongo que
ustedes lo tienen claro, particularmente el Partido de la Revolución Democrática lleva un poquito más de 2 años en esta discusión de cuál es el futuro que como organización política deben tener, de cómo recuperar su presencia en el contexto de la sociedad, y supongo que en eso encontrarán algunos mecanismos que les permitan lograr esa circunstancia. Sin embargo, pues falta todavía una serie de cuestiones y las elecciones vienen corriendo. Tenemos las locales, viene la del Estado de México, ya lo dijimos, y también Coahuila, por cierto, y viene también la presidencial del 2024, y esa es una prueba de fuego para el sistema de partidos. Ese es un punto central. Y luego creo también que hay una circunstancia que es de enorme importancia aquí, y en esto estoy totalmente de acuerdo igual con mis compañeros. ¿Por qué? Porque la selección de las candidaturas sí debería hacerse a través de mecanismos que resulten mucho más adecuados para los esquemas de la sociedad. Yo no entiendo, por ejemplo, hablo de una experiencia reciente personal, cómo un congreso local me invita a formar parte de un consejo ciudadano y casi me dicen que vaya y le pida permiso al gobernador. No, yo creo que esas son las cosas que justamente tenemos que evitar. Las candidaturas tienen que surgir de procedimientos en los cuales efectivamente la gente, con independencia de que si es una presidencia municipal, una diputación local, tenga una posibilidad en el método que implementen los partidos de tener una influencia en la decisión de esas candidaturas. No ha sido un tema fácil, ¿eh? Podemos recordar las discusiones de la reforma electoral del 2007, donde incluso los esquemas de transparencia internos fueron ampliamente discutidos, pero no se dio tampoco mayores pasos en esa ruta, ni tampoco en los, por ejemplo, tiene elecciones primarias para elegir a los candidatos. A veces funciona, a veces no, pero yo creo que aquí teniendo un esquema muy adecuado, donde efectivamente el procedimiento pueda ser con cargo a la autoridad electoral, donde por cierto ya lleguemos a una conclusión. Podemos organizar todas las elecciones que quieran en este país, se pueden organizar todas las que quieran y las puede hacer la autoridad electoral, pero es extremadamente costoso estar convocando a elección tras elección. Necesitamos diferenciar mecanismos de elección que puedan realizarse por plataformas informáticas, por ejemplo, que resulten mucho menos onerosas que las que tenemos y con una logística mucho menor. Yo he sostenido claramente que el voto electrónico es una salida. La última estrategia de capacitación electoral de 2021 costó 3,700 millones de pesos. Con eso podríamos tener con aplicaciones informáticas vía voto de urnas electrónicas u otras aplicaciones algún esquema que haga mucho más llevadero esto, como pueden ser las primarias para elegir a los candidatos de los partidos políticos, para el desahogo de las contiendas por las dirigencias de los propios partidos, etcétera. Yo creo que sí hay mecanismos ahí de fundamental importancia. Y el dilema que plantea Guadalupe, yo creo que es un dilema interesante que en términos políticos debería de discutirse con mayor amplitud, pero en términos formales, yo lo voy a decir con toda claridad, la revocatoria de mandato solamente va a servir para que el presidente tenga argumentos el día 11 en la mañanera para decir, soy el más popular según el espejito mágico que me dijo ayer que tengo el 90%, el 80%, el 70% de aceptación. ¿Cuántos van a ir a votar? A mí me parece que eso es irrelevante al final de cuentas. ¿Por qué? Porque ya lo vimos con la consulta popular del 1 de agosto pasado. Votó el 10% de la población y salió el presidente a decir que había sido un éxito y que se había apoyado con un porcentaje altísimo, creo que fue el 80%, algo así, que los presidentes de la República, expresidentes de la República, fueran sometidos a juicio cuando la pregunta tampoco decía eso. No estoy en contra de los mecanismos de la democracia participativa directa, porque son complementarios de la democracia representativa, pero no de estas modalidades que implican violaciones flagrantes a la Constitución y a la ley vigentes. Supongo que ya la última intervención. Bueno, completamente de acuerdo con los pequeños partidos. Muchos de esos partidos surgen de movimientos ciudadanos, no el partido Movimiento Ciudadano, sino de movimientos ciudadanos locales válidos, importantes, logran constituirse como partido. Estoy de acuerdo con Marcos, no llegan a 2,000, pero tenemos una legislación electoral desde 1946 que en lo sustancial no ha sido tocada en ese punto para complicar muchísimo los partidos nacionales. Eso tiene una ventaja y una desventaja y hay que reconocerlo. ¿Cuál es la ventaja?
que tenemos una vida partidaria razonablemente organizada. Los países que no tienen una vida partidaria razonablemente organizada la pasan mucho más mal y es mucho más difícil empujar cualquier proyecto democrático. Entonces, tiene esa ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que no hay ningún incentivo para realmente tener bases desde abajo. Entonces, ahí tendríamos que encontrar una forma intermedia y reconocer también que muchos de los partidos locales fueron incentivados desde el propio poder, desde los propios partidos, justamente como un mecanismo de hacerle trampa a los plurinominales. Allí hay mucho que revisar y allí hay mucho que reentender. Con la pregunta que nos hace Guadalupe, creo que lo único que confirmamos es que este ejercicio es realmente un timo. Ya todos los que estamos aquí, seguramente quienes nos están viendo, sabemos qué va a pasar en la mañanera del día 11. No va a haber sorpresa. Entonces, ¿a dónde es a dónde vamos? Creo que todavía cuando las elecciones siempre las ganaba el PRI, por lo menos había un poco más de emoción. Sabíamos cuál iba a ser el encabezado del día siguiente. Ganó López Portillo, claro, no tenía nadie más que se le opusiera. Pues poco más o menos va a ser igual el día 11. Ganó López Obrador, pues claro. O sea, ¿qué más podemos imaginar? Pero creo que eso mismo nos dice que estamos jugando con una herramienta democrática que deberíamos de apreciar y que deberíamos de respetar. Muchas gracias. A ver, varias cosas. Sí, hay muy pocos partidos locales en México y que tienen además la imposibilidad, por el modelo que tenemos, de poder participar en lo federal. Eso debe quedar claro. Esa no es la circunstancia, es un acuerdo político del primer acuerdo fundacional de la Constitución. Y es así porque lo que se quiere es, lo que ocurre cuando hay partidos locales es que lo que tienes es expresiones en lo federal de aquello que es local. El modelo más típico de eso es, por ejemplo, conocido y que ha entrado en una crisis muy interesante, es España. Ahí hay partidos que son solo de una determinada autonomía, que solo compiten en una zona, pero que ocupan un espacio en los escaños en un sistema que es estrictamente parlamentario, ¿no? Ahí tienes a los catalanes, a los vascos, a Galicia, etc., ¿no? Bueno, creo que hay una discusión que tener sobre lo local, pero creo que la discusión es mucho más estructural en relación al tema de los partidos. Y yo insisto, hay cosas que son muy evidentes sobre las que no queremos hablar. No puede decirse que hay una democracia cuando 4 señores o 200 deciden quién está en la boleta. Perdón. Podemos tener elecciones constitucionales perfectas, pero secuestrado el papelito en donde se puede decidir quién llega. Y de eso ningún partido quiere hablar. No solo el presidente, ningún partido. Yo, la respuesta que le daría a Guadalupe en relación al tema de si es posible llegar a la interpretación de que una vez que no tiene 40%, entonces se tiene que ir, pues le diría que no. Que claro que no se tiene que ir, que hay un mandato estructurado y lo que está haciendo es un proceso revocatorio, para decirlo muy claro. No, no se va a ir, ni se tendría que ir, en mi opinión, desde el punto de vista del instrumento. Para decirlo muy rápido. Porque lo que se hace, lo que es la revocación, bueno, sí, chale, pero así funciona la democracia. Lo que es la revocación es la culminación anticipada de un contrato, en realidad. Es decir, lo que hago es, teníamos un contrato de 6 años, pero ¿sabe qué? Hay una inconformidad y nos vamos a someter a un procedimiento de si le rescindimos el contrato, pero es la última ratio, es decir, la última cosa que debería ocurrir en un país en el que no está funcionando el sistema, digamos, de contrapesos constituido en un país. Por eso está desnaturalizado este procedimiento, justamente por esa razón. Y este es el sentido de la construcción. En otros países, por ejemplo,
me refiero creo que a Bolivia, ahí se requiere el 50%, pero además que tengas más votos que la elección original para que se vaya. Es decir, hay mecanismos en donde, y hay mecanismos distintos. En Venezuela se requiere una participación de 25%, hablo de los países de América Latina que tienen el modelo, ¿no? Y así vas yendo por países. En algunos se requiere el 1%, en otros, en realidad el modelo en el mundo es de entre 10 y 35% de la gente motivando esta última ratio. En fin, hay muchos. El problema es que aquí no hay un modelo institucional, porque la consecuencia material, incluido si fuese el que el presidente en turno, este o cualquier otro, termina saliendo del poder en este momento, no es como ocurre generalmente en los instrumentos mejor diseñados, que en ese mismo día votas por quién. En algunos lugares pasa de esta manera. Hay, por ejemplo, 18 estados en Estados Unidos que tienen este mecanismo. O vas a una elección sucesiva que se plantea pronto. Creo que solo algún otro país se queda ahí el vicepresidente, cuando hay vicepresidente. Nuestro modelo ni siquiera tiene la figura de vicepresidente. Entonces, cuando digo que en abstracto, sin un andamiaje institucionalizado, no parece tener sentido y entonces se pervierten los instrumentos, pasa esto. Yo entiendo, digamos, la imaginación política tuya respecto de cómo lograr que la autoridad haga elecciones primarias, ¿no? Y efectivamente creo recordar, hay un mecanismo de fusión y de frente, de partidista, que hay una suerte de figuras reconocidas en la ley respecto de los partidos, en la ley de partidos políticos en el país, que podría emplearse, digamos, de un modo muy claramente artificial para nombrar a un dirigente, para elegir a ese cargo, para que entonces la autoridad llegue y entonces ya lo que quieres es que le hagan pedazos a la propia autoridad si te dice que sí. Porque le va a hacer a la oposición sus elecciones. Yo creo que la discusión de primarias, ya sé que no hay condiciones políticas para tenerla, pero a mí me parece que en este país, por sus singularidades históricas, en eso no comparto con María la idea, yo sí creo que las primarias deben ser obligatorias, universales, directas, secretas, el mismo día, simultáneas, para todos los partidos políticos, para que no haya, por nuestra propia historia de trampas que tenemos, ¿no? Mucho más el modelo argentino respecto de cómo lograr ese proceso. Y sí creo que tendríamos que tener más segunda vuelta para crear procesos de gobernabilidad distinta y mecanismos de gobiernos de coalición que no sean ese Frankenstein que se inventó en México. En fin, creo que hay una gran discusión que tener sobre primarias. Pero si de lo que se trata es de cómo podría lograrse, si de lo que se trata es de eso, a mí me parece que hay una vía jurídica que quizá podrían explorar alguien. Podría lograr a alguien explorar. Miren, en México los partidos son entidades de interés público. En México los partidos están financiados esencialmente con dinero público. Usted, yo, aunque no pertenezcamos a un partido, lo financiamos. Es decir, yo no llego a pagar mis impuestos. Descuénteme por favor lo que le toca al PRD o al PAN. No lo puedo descontar de mis impuestos, los pago. Y con eso se mantienen. A mí me parece que hay una discusión constitucional que tener sobre si yo mantengo a un partido como ciudadano mexicano, no tengo derecho a participar en el proceso de selección de sus candidaturas. Y me parece que es una discusión constitucional sobre derechos, que se puede explorar por una vía judicial, para abrir una obligatoriedad en esa dirección. Y ahí sí obligar a una autoridad. ¿Cómo que nada más tengo las obligaciones de pagar, pero no el derecho de elegir? No digo yo su dirigencia, digo yo los candidatos. Si todos mantenemos... Los partidos no son un coto privado, aunque son. Porque los mantenemos todos y todas. Por lo tanto, yo podría promover un juicio para que se me reconociera el derecho de participar en el partido con el que coincida. No podría participar en todos, solo en uno, con el que coincida. Porque de eso sí sería ser un fraude. O sea, ahí hay una vía de explorarse para que a nivel judicial, como uno de los mecanismos de rendición de cuentas horizontal, se pueda lugar una vía a explorar, o por lo menos a someter una discusión a este país. ¿Vamos a seguir manteniendo a los partidos, y esta es mi obligación, y yo la acepto, para que unas pocas manos, unas pocas familias, pienso en el Verde, por ejemplo,
que además se encargan de violar la Constitución un día sí y otro también, sean los dueños de la boleta? Esa es una discusión constitucional que me parece podría tenerse. Bueno, muchas gracias. Marco Baños, María Marván, Alfredo Figueroa, muchas gracias por aceptar la invitación del Frente Cívico Nacional a compartir reflexiones sobre temas fundamentales para nuestro querido México. Gracias a los aquí presentes, a quienes pudieron acompañarnos presencialmente, a quienes nos han seguido a través de las redes sociales. Muchas gracias y estén pendientes de los foros que vamos a estar llevando a cabo en las siguientes semanas y meses. Cecilia, ¿quieres concluir, cerrarla? Con este debate. Pues muchas gracias a todos y buenas noches.